Amado hermano, Job lo preguntó. En este momento, vamos a ver más adelante, pero en este momento Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Cuando algo toque a tu puerta, amado hermano, cuando algo se ha quitado en tu vida, lo primero que tienes que hacer es glorificar a Dios. Porque no hemos, dice la palabra de Dios, solamente hemos de recibir el bien y no el mal de la mano de nuestro Señor. Porque Él es el que nos da, amado hermano, y también es el que puede quitar. Dice más adelante en Job 2, del 3 al 8. Dice la palabra de Dios así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste gracias contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: y él por bien todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la cena. Amor hermano, yo quiero que entiendas esto. Cuando el diablo viene y toca tu puerta, él no viene y juega. O sea, él viene para destruirte. Si tú no estás preparado, amado hermano, para que tú seas probado de esa manera, por Dios, yo quiero decirte que revises tus cimientos, amado hermano. Porque Job le hemos quitado todo, pero le dijo, bueno, Dios le dijo: ya viste que a pesar de todo lo que le quitaste, no blasfema mi nombre. Y Satanás le dijo: no, pero quiero ver que sí. Acuérdense que Satanás es el acusador, y él es el que, él quiere destruir la obra de Dios. ¿Okay? Entonces él dijo: ¿quieres ver que tocando tu vida? O sea, porque incluso le dice: toca tus huesos, para que él blasfeme delante de tu presencia. Y si Job en este momento, amor hermano, vamos a ver más adelante, imagínense lo doloroso. Yo te voy a decir que recuerdes lo que leíamos. Él era un hombre perfecto, apartado del mal. Entonces cuando le viene este mal, yo creo que en la cabeza de Job fue: ¿pero qué pasó? ¿No? Se supone que la Biblia dice que haz el bien, haz el bien y Dios guardará tu camino, ¿no? Dios guardará tu camino, ¿ok? Y que aquel que levanta tu mano en contra de ti es castigado. Así dice la palabra de Dios. Yo creo que Job en ese momento venían muchos pensamientos a su cabeza y dijo: pues, ¿qué está pasando si mi vida la estoy guardando delante de ti? Pero en este momento Job todo lo había detenido, no había hablado nada en contra de Dios. Entonces, amor hermano, yo quiero que tú entiendas que cuando el diablo viene y toca tu vida, no viene nada más para un desánimo leve. No, el diablo viene por ti. Para empezar, amado hermano, entendamos que cuando nosotros dejamos una puerta abierta, el diablo se puede meter. En la vida de Job no había nada abierto, pero él estaba siendo probado. Vamos a ver qué dice Job 2, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿le puede dar lectura a Israel, por favor? Dice que convenció a toda una tercera parte. Aún no quieres integridad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres? Has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no se convoca. Aquí, hermano, yo te voy a preguntar: ¿qué pasaría si tú estuvieras siendo probado y la persona de tu entera confianza te estuviera diciendo eso? O sea, en los que están casados, si tu esposo o esposa, que donde espera recibir un consejo de sabiduría, te dijera: no, blasfema y muérete. Así le dijo la esposa de Job a Job, le dijo: no, pues, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Porque yo creo que su esposa veía el sufrimiento de Job y dijo: yo no quiero volver. O sea, a mí me duele lo que estás pasando. Entonces, Job, imagínate, aquí aún vemos aún la madurez de Job, que dice: aún como una mujer fatua has hablado, o sea, como alguien que no conoce a Dios has hablado.
Entonces Job tenía cerca de su corazón el temor de Dios. Porque a pesar de todo lo que le estaba pasando, dice aquí la palabra de Dios, que Job no pecó, que sus labios no emitieron una queja en ese momento. Y dice también, vemos que Job dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y muchas veces así está el cristiano, amado hermano. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y en el momento en que Dios dice, ok, pero primero te voy a probar, ahí es el más malo. Pero para que Dios, para que nosotros crezcamos, Dios tiene que permitir que nuestra vida sea procesada. Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, cuando Job comienza un poco a desviar su mirada. ¿Por qué Job desvió su mirada? Porque las personas de soltera confianza lo empezaron así como a cuestionar en todo momento. Primero su esposa, ¿no? Muérete, maldice y muérete, dice. Y más adelante vemos que sus tres amigos, había tres de sus amigos cercanos de Job, que lo fueron a ver, dice ahí más adelante, que te pido que lo leas en tu casa, dice del 11 al 13, dice que eran tres de sus amigos que fueron a verlo y dice que de lejos lo veían y no le decían nada. ¿Por qué? Porque veían su dolor, porque sabían que Job estaba lastimado en ese momento. Pero, bueno fuera que sus amigos hubieran estado presentes sin decir nada, pero sus amigos fueron próximos para hablar. Si leemos más adelante el libro de Job, amado hermano, los amigos de Job comenzaron, confiesa tu pecado, Job. Empezaron a incitarle, Job, es que esto nada más sucede si tú estás en pecado. Confiesa tu pecado. Imagínense todo el coraje que sintió Job. Vemos más adelante que Job empieza a cuestionar a Dios, Señor, pero si yo me he guardado, pero si yo me he santificado, ¿por qué vienes ahora tú y quieres destruir la obra de tus manos? Pero ¿por qué sucedió el desánimo de Job? Por la imprudencia de su alrededor. Porque primero fue su esposa, ¿no? Maldice y muere. Y luego sus amigos Job empezaron a persuadirle. Job, ¿será que estás pecando? Porque esto está muy raro. Yo te invito, amado hermano, que tú reflexiones. En algún momento tú has sido esa persona que se ha acercado con tu prójimo y ha sido así, ¿has pecado? ¿Por qué te está pasando eso? Tenemos que ser sabios, porque muchas veces nuestros comentarios, en lugar de animar, destruyen completamente. Lo que estaba sucediendo con Job no era un juicio, no estaba siendo juzgado por Dios, porque él no había cometido nada malo hasta ese momento, porque Job sabía que todo lo que le estaba pasando era permitido por su creador. Amado hermano. Así que, amado hermano, cuando en el momento en el que tú te encuentres en la primera aflicción, Dios quiera que, fuera más bien, que los procesos de Dios se sintieran amigables, pero todo lo contrario, incluso se sienten como si algo estuviera en tu cuerpo. Porque primero recibes una noticia, ¿no? No sé, tu familiar está enfermo, o incluso tú estás enfermo. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Señor, pero si yo te estoy sirviendo. Señor, pero si yo estoy delante de ti, ¿por qué vienes ahora y permites esta enfermedad en mi vida? O quita tus bienes, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? Yo te pido, amado hermano, que antes de que yo sé que todos tenemos nuestros procesos, y bueno fuera que todos tuviéramos nuestros procesos, porque quiere decir que nuestra vida espiritual está activa. Si tú estás pasando en este momento un proceso, antes de emitir una queja, le preguntes a Dios qué es lo que quiere enseñarte con este proceso. Vamos a ver qué dice Job 3, del 23 al 26. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando. No obstante, me vino turbación. Aquí Job empieza con el cuestionamiento hacia Dios. Job dijo, no, pues ya me calmé demasiado, pero Job empieza
empieza a cuestionar a Dios. Dice, vamos a leer otra vez, el 25. ¿Por qué el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía? Dice el 26, no he tenido paz. ¿A qué se refiere esto, hermano? O sea, Job no había flaqueado. O sea, su fe no había flaqueado en ningún momento. Y dice, ¿por qué, Señor, ha venido lo que me ha venido? Porque aunque estemos bien delante de Dios, hay cosas que nos dan miedo, que nos suelen faltar. Bueno, a mí, la persona más cercana, si a mí me llegara a faltar a mis padres o mi hermana, yo si alguno de tus familiares en este momento te faltara, ¿cuál sería tu primer pensamiento, hermana? Y aquí decía, si no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposando, o sea, no me confié, Señor, no me confié de lo que tú me habías dado. Dice, no obstante, me vino turbación. Le dice, Señor, ¿por qué si yo no me había confiado totalmente? O sea, confiado, entendamos que no había flaqueado mi fe. Porque tenemos que confiar en Dios, pero dice, si no había flaqueado mi fe, no obstante me vino turbación. Porque Job comenzaba ahí un cuestionamiento con Dios y le dice, Señor, ¿por qué viene turbación a mi vida? ¿Por qué está viniendo esta persecución? Porque cuando suceden este tipo de cosas tan graves como la que le pasó a Job, te sientes en persecución. Porque ya nada más estás esperando que otro golpe te dé la vida, ¿no? En algunas veces estamos pensando. Pero Job estaba diciéndole, Señor, ¿pero por qué si no me confío? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? Job no se estaba dando cuenta, pero Job estaba siendo procesado. Y hasta el momento antes de esto, Job no había blasfemado. Bueno, hasta este momento solamente estaba cuestionando. Pero sabemos que también el cuestionamiento es una ofensa para Dios. Entonces ahí Job empezaba a desubicarse. ¿Okay? Porque las personas que se supone que tenían que ser apoyo vinieron a ¿okay? Entonces Job, en lugar de mantenerse firme, su mirada empezó a nublarse. ¿Por qué? Porque Job estaba más preocupado por defenderse. ¿Okay? Porque Job había sido un hombre recto delante de la presencia de Dios y él quería defenderse. Porque vinieron sus amigos y si leemos no me meto demasiado en esto porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero si leemos con atención todo lo que le dicen sus amigos, empiezan a persuadir en un pecado que no existe. Y Job se llena de ira porque dice, yo he guardado mi vida delante de Dios. Dice Job antes de la prueba había sido íntegro. En el dolor comenzó su autocompasión. ¿Qué es lo que sucede, amado hermano, cuando estamos siendo un poco desubicados? Porque cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo, bueno, sabemos que nadie está exento de pasar cualquier prueba. Pero en el momento en el que Job empezó a nublarse, se le empezó a nublar un poco la vista, comenzó la autocompasión. ¿Has sentido, amado hermano, en algún momento, obviamente de tu parte, la autocompasión? Que llega, Señor, pero ¿por qué me sucede esto si yo me he guardado en los jóvenes, no? Si yo he guardado mi vida en santidad, pudiéndome ir a reventar a una fiesta, ¿por qué me estás permitiendo que me suceda eso? Empieza la autocompasión. Señor, pero si yo me he privado de todas estas cosas, ¿por qué viene este mal a mi vida? Y empieza la autocompasión. Aquí vemos, bueno, más adelante vamos a leer en Job 10, que empieza Job a tener una autocompasión de casi sentirse perfecto. ¿Okay? Porque cuando sucede una prueba y tu mirada se empieza a nublar y empiezas a sentir ese dolor tan intenso, porque Job estaba sintiendo un dolor intenso, no solamente de la pérdida, sino de la duda de los demás. ¿Okay? De haber sido acusado de un pecado que no existía. Vamos a ver qué dice Job 10, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Aquí hablaba Job y le decía, ahora sí, Señor, te voy a decir mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos?
¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que quieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Hasta aquí vamos a decir, aquí empieza Job. Señor, ¿por qué permites este mal para mí? Y dice el 3, ¿te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos? Y dice aquí, y que favorezcas los designios del impío. O sea, aquí ya le estaba diciendo Job, el impío, que es impío, le está pasando mejor que yo, Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento has pensado en eso? Yo, que ahorita estoy aquí, te voy a decir que en algún momento yo le dije a mi papá, pasó algo en mi vida, y yo le dije, papá, pero ¿por qué esta persona que no honra a Dios le está yendo bien y se quedó en la escuela que quería? Y le digo, ¿por qué, señor? ¿Por qué, papá? Bueno, yo le estaba diciendo a mi papá, ¿no? ¿Por qué, papá? Bueno. Y mi papá me decía, y mi papá, sabiamente, utilizado por Dios, me decía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque yo me estaba fijando en el camino del impío. O sea, todas las bendiciones que Dios me había dado hasta el momento habían sido nada porque yo me estaba fijando en el camino del impío. Así le estaba pasando a Job. Job no estaba viendo porque, a ver, hermanos, nosotros vayamos a los versículos los primeros que leímos. Dice, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. O sea, y ante los ojos de Job dijo, esto es una locura. O sea, lo que me está pasando no tiene razón de ser. Incluso el impío le va mejor que yo, Dios, mejor me voy al mundo, ¿no? Yo creo que Job había pensado eso. Vamos a ver qué dice más adelante, creo que el 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Bueno, amado hermano, a pesar de todo lo que estaba sintiendo Job reconocía a su creador. Job sabía, amado hermano, quién era su creador. Yo te voy a preguntar, si tú has visto una persona que es probada, bueno, que está siendo tentada, probada, ¿qué es lo primero que hace una persona que no tiene amor? Lo primero, blasfema. No, pero, o sea, a ver, si al impío le va mejor y lo primero que hace es volver. Job estaba luchando con su espíritu, con su yo. En ese momento Job estaba luchando con lo que él quería hacer. Porque en ese momento la queja de Job era, muy dentro de su queja era, mejor me vuelvo al mundo, o mejor me voy al mundo. Pero Job estaba reconociendo el poder de Dios. Por eso yo te digo, amado hermano, tienes que revisar tus cimientos. Porque si tus cimientos no están puestos en Dios, cuando Dios quiera procesarte, lo primero que vas a hacer es voltear a Dios y decir, pues mejor me voy a trabajar y los domingos los utilizo para mi familia, y así nunca más vuelvo a hacer por Dios. Pero Job estaba luchando con su yo. Job estaba diciendo, dice, esta parte me quebranta muchísimo porque dice, acuérdate que como barro me diste forma. O sea, Job le estaba diciendo, yo sé que tú eres mi alfarero, yo sé que tú eres mi alfarero. Y dice, más adelante, ¿y en polvo me has de volver? O sea, dice, tú que eres mi alfarero, ¿vas a hacerme polvo otra vez? Dice más adelante, acuérdate, perdón, el 10, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Hermano, no hay nada que esté pasando en tu vida que Dios no haya permitido o predestinado. Lo que estaba pasando con Job, Dios ya lo tenía en su corazón. Porque Dios sabía hasta dónde Job podía resistir. Entonces, nuestros dioses, dice aquí incluso en Job, que
es misericordioso. Ha sido misericordioso contigo, amado hermano. Sí, a lo mejor ha permitido cosas en tu vida, pero Dios sabe hasta dónde, amado hermano. A Dios no se le pasa ningún detalle de tu vida. Dios sabe qué te va a destrozar y qué te puede mantener de pie. Si Dios te puso en esa situación en la que ahorita te encuentras, amado hermano, o si el día de mañana viene una noticia a tu vida que sientes que no vas a poder resistir, Dios no pone nada en tu vida que no puedas soportar, porque Dios es perfecto. Dice aquí, todo eso, yo sé que están cerca de ti, dentro de tu corazón. Todos nosotros fuimos un plan de Dios. Amén. Todos nosotros fuimos un plan de Dios. Y aquí venía Job y se quejaba. Yo me imagino, yo te lo estoy contando tranquilamente, pero yo me imagino la desesperación de Job, de entender por qué estaba sucediendo todo eso en su vida. Y así, amor hermano, es como a veces nos encontramos en vida. Por supuesto, no hay punto de comparación la vida de Job con la vida de alguno de nosotros, ¿verdad? Pero a veces, con tantito que Dios permite en nuestra vida, parece que nos volvemos locos. Y es tan así que comienza nuestros labios a hablar todo el tiempo. Yo te digo, hermano, si Dios está permitiendo algo en tu vida, mejor guarda silencio. Porque Dios es perfecto. Dios es sabio. Dios es, o sea, la vida de, bueno, nuestro Dios es soberano, hermano. No hay nada que de Él se pase. Y si Él está permitiendo eso en su vida, es porque está siendo procesada. Si tú en algún momento te hincaste y le dijiste a Dios, Señor, permíteme conocerte más, el conocer a Dios no es ponte a leer la Biblia. Sí, lo conoces a través de la Biblia, pero van a haber hechos que te lleven a conocer la soberanía de nuestro Dios. Y Job seguía preguntándole, si leemos, como les menciono, todo el libro de Job empieza una queja constante. Imagínense, hermanos, dice, si leemos más adelante Job, no lo voy a leer ahorita, pero si nosotros hemos leído el libro de Job, Job comienza a hablarle a Dios como si él hubiera sido el creador. Incluso dice, aquí en lo que leíamos, ¿acaso tú tienes ojos de hombre? Que en este momento Job estaba siendo un poco irreverente e irrespetuoso, porque le dice, Señor, tú tienes ojos de carne, de hombre, para que entiendas mi dolor, pero Dios es soberano. Incluso más adelante en el Nuevo Testamento mandó a su Hijo para que ahora sí no tuviéramos ningún cuestionamiento acerca de nuestro Dios. Pero Dios, amado hermano, estaba permitiendo un dolor intenso en la vida de Job con un propósito. Y si vemos la vida de Job, amado hermano, la vida de Job estaba llena de ruido. Como te comentaba en el inicio, ¿qué pasa cuando un huracán pasa por una ciudad? Bueno, hay diferentes categorías, pero o sea pequeño o sea grande, siempre dejan ruido. Hay unas más grandes que otras, pero dejan ruido. En este momento, el huracán de Job había dejado una ruina inmensa. O sea, yo te estoy hablando que a veces nuestra prueba es nuestro trabajo. Pero imagínate que un familiar se vaya porque está siendo aprobado. Esa es otra clase de prueba, amado hermano. Lo que estaba pasando aquí. Y Job no se estaba dando cuenta, pero él estaba siendo procesado por su maestro. O sea, el maestro estaba metiendo su mano de una manera que Job lo sentía insoportable. Pero a pesar, amado hermano, de todo lo que estaba pasando Job, vamos a ver qué dice Job 42 del 1. Yo tengo fe en que Dios me escuche. Dice la palabra de Dios así. Respondió Job a Jehová y dijo, Job 42 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Aquí, amor hermano,
Job, yo te estoy adelantando la historia, pero Job ya había comprendido el propósito de Dios. Que su Dios, el soberano, había permitido esto para que su fe fuera aprobada. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. ¿Qué ha sido ese dolor tan inmenso que te ha hecho blasfemar el nombre de Dios? Y dice aquí, hay cosas que tú no comprendes. O sea, tú no puedes ir y decirle a Dios en este momento, Señor, ¿por qué? Porque no va a haber una respuesta seguramente. Pero ¿por qué en lugar de cuestionar los procesos de Dios te aferras a Él? ¿Ya revisaste tus simientes, amado hermano? ¿Ya viste si tus cimientos son lo suficientemente firmes para aguantar una destrucción? Porque si tú, como te comenté en el inicio, amado hermano, si tus cimientos son lo suficientemente profundos y sólidos, esto va a permitir una reconstrucción. Pero si tú no estás permitido, si tú no has permitido que Dios sea quien procese tu vida, en el momento en que Dios meta su mano, tu vida va a ser completamente destruida. Y te vas a volver al mundo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dice más adelante, oye, te ruego y hablaré. Bueno, en el 4, perdón. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí dice, aquí Job estaba reconociendo que de él venía la enseñanza. Que el proceso le había traído una lección a Job. Dice el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amor hermano, no hay manera en la que conozcas a Dios si no eres procesado por Él. Si tú le dices, Señor, enséñame a que tú seas mi proveedor, tu trabajo va a ser quitado. Señora, enséñame a que mi dependencia está en ti, aquella persona que estaba contigo va a ser quitada. No me refiero a una pérdida familiar, sino simplemente que te alejes de una persona que para ti era tu refugio. Y si tú estás pidiendo alguna cosa, prepárate porque Dios va a procesar tu vida. Job verdaderamente no lo había pedido, pero él era un hombre perfecto y apartado del mal. ¿Qué estaba siendo procesado por Dios, amado hermano? Y Job no había entendido hasta este momento en el que cuestionó a Dios, porque si lo leemos con atención en su casa, es un libro muy hermoso y muy fuerte también. Pero Dios le permitió entender que todo lo que estaba pasando era para conocer al Dios que adoraba. Amado hermano, si tú no conoces al Dios que adoraba, yo te invito, amado hermano, que con sabiduría le hables a Dios y le digas, Señor, te quiero conocer. Y si en este momento, amado hermano, estás siendo procesado, le pidas a Dios la suficientemente fuerza para que ese proceso te lleve a la victoria. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. El reino de Dios es igual a. Dice la palabra de Dios. Romanos 8:28. Obviamente, este año voy a tener que leer la Biblia. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Job ya tenía un propósito, amado hermano. Lo que le estaba pasando a Job no era una casualidad, ni Dios se lo había sacado de la manga, porque los planes de Dios son perfectos. O sea, Dios ya tenía predestinado el dolor de Job. Y ya también sabía Dios que el corazón de Job en algún momento se iba a volver contra Dios. Así como en aquel momento Jesús sabía que Pedro le iba a rechazar. Dios sabe en qué momento tus labios van a blasfemar el nombre de Dios, amado hermano. Él conoce tu corazón más que nadie, amado hermano. Si en este momento tú estás pasando por algún dolor, déjame decirte que Dios ya sabe cómo vas a reaccionar. Él conoce tu corazón, amado hermano. Así es, amén. Y bueno, yo solamente quiero compartir algo contigo que con mucha pena lo digo, pero es un testimonio. Pero bueno, los testimonios son para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bueno, pues, obviamente Dios me llevó a este tema por algo que sucedió en mi vida. Y el año pasado, amado hermano, yo le decía al Señor, por favor, permíteme encender la llama, que tú hagas puesta en mi vida. Permíteme conocerte más, Señor. Y bueno, Dios empezó a trabajar en mi carácter. Bueno, sí, yo empecé, Señor, pero ¿por qué? O sea, estás permitiendo esto en mi vida, Señor.
Y permitía dolor y permitía más dolor. Y yo, Señor, ¿pero por qué, Señor? O sea, sí, o sea, yo sabía que estaba pasando, pero incluso a pesar de que yo sabía que mi comportamiento no había sido recto, yo cuestionaba a Dios y le decía, ¿por qué, Señor? Y conforme yo iba, porque a ver, hermanos, conforme Dios iba trabajando en mi carácter, era más insoportable el dolor. O sea, yo decía, Señor, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedes simplemente quitarme mi enojo y listo? ¿Por qué tengo que ser procesada de esta manera? Pero conforme yo me hincaba, porque te hincas y no te hincas con mucho entusiasmo, te hincas casi más a fuerzas que de ganas, ¿no? Y yo me hincaba y le decía a Dios, Señor, ¿por qué? Y conforme iba pasando el tiempo, gracias a Dios permitió que la beta cayera en esto. Y bueno, lo que te voy a comentar es la primera. Y Dios me permitió ver que llegó un punto en el que Dani solamente creía que su oración llegaba a Dios. Que nadie cerca de ella hacía la oración más bonita que Dani. Que nadie cerca de Dani hacía la danza más bonita que Dani. Que nadie, además de ella, podía tocar el corazón. A lo que voy es que tu ego te lleva a un fracaso espiritual. Y cuando Dios comenzó a trabajar en mi carácter y a permitir que mi dolor comenzara, a ver, por supuesto nada comparado con la vida de Job, yo comencé a cuestionar primero. Por eso, amado hermano, desde la experiencia te digo que no hay nada que a Dios se le pase. Que Él conoce tu corazón más que la pareja que está contigo, más que tu hermano, más que tu hermana. Él conoce lo que hay en tu corazón. Y a pesar de que todos me decían que yo era muy humilde, no, había ego en mi corazón. Había ego en mi corazón de creerme suficiente. Como lo mencioné al inicio, llega un momento en donde tu ego llega a, eres suficiente, Dani. No pasa nada, tienes un trabajo. No pasa nada, Dani, tú oras. Es cuando Dios comienza a hablar. Pero glorifico a Dios. Si tú estás pasando en este momento por un proceso que está siendo tocado tu carácter, tu dependencia en alguna persona, mejor dale gracias a Dios porque Dios te está tomando en cuenta. Y para las cosas de Dios, amado hermano, es cosa seria, amado hermano. Debes de, lo que mencionaba Dianita en el factor de apoyo, debes de doblegarte delante de Dios. O sea, quita tu yo, amado hermano. No son tus procesos, son los de Dios. Es Dios quien va a trabajar en ti, no es tu conocimiento ni es tu sabiduría, amado hermano. Así que te voy a pedir que me acompañes nuevamente al libro de Isaías 55. Del 8 al 9 te invito a que te pongas de pie y me acompañes a la lectura. Quiero decirles que no servimos para nada. Porque cuando pasa situaciones difíciles. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hasta ahí, amado hermano. Yo le invito al grupo de alabanza si me puede apoyar. Y amado hermano, yo quiero, hoy es el segundo día del año, y yo quiero que tú revises cuáles son tus cimientos. Si verdaderamente, amado hermano, tu vida está siendo guiada por Dios, solamente confía y no importa el proceso que estés pasando, Dios te va a llevar a la victoria. Pero si, amado hermano, tu proceso, si tus cimientos, amado hermano, están llenos de ego, están llenos de bienes, están llenos de autocompasión, de sentirte autosuficiente, amado hermano, mejor pídele a Dios que derribe todo argumento. Porque no hay nada, amado hermano, que de él se escape. No hay nada, amado hermano, que de él se vaya. Y es mejor, dice la palabra de Dios, ser humillado en la tierra que ser humillado en el cielo. Y si el día de hoy, amado hermano, así como yo te encuentro en este momento, te encuentras en el proceso más doloroso de tu vida, yo te pido que abras tus labios y
le digas a Dios que revise tus hijos. Es mejor que la destrucción sea ahora, amado hermano, porque Dios es experto en rediseñar. Él es experto, amado hermano, en volver a hacer. Y Él te va a destruir las veces que sean necesarias, amado hermano, para que tu proceso para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Y si te ha resistido mucho tiempo, déjate moldear en las manos del alfarero. Porque decía Job en la palabra de Dios, que hemos de recibir solo el bien de Dios y no el mal. Él es tu alfarero, amado hermano, y Él sabe cómo y por qué. Yo te invito, amado hermano, que abras tus labios delante de tu alfarero y le digas: Señor, yo no sé qué es lo que en este momento está estorbando mi simiente. Yo no sé si verdaderamente mis cimientos, Padre bendito, vayan a resistir, bendito Señor, el proceso. Pero te pido, Padre celestial, que seas tú, poderoso Dios, que mueva, Padre bendito, todo lo que tenga que mover para que tu nombre sea glorificado. Abre tus labios delante de Dios y dile: Señor, me pongo en tus manos, Señor, porque no hay dolor, Padre bendito, que tú permitas que vaya a ser para destrucción para mí. Tú conoces hasta dónde, Padre bendito, y conoces el porqué, Señor poderoso. Tú conoces, Padre bendito, el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Permite, Señor, que en este inicio de año, Padre, tú seas el siguiente, Padre bendito. Señor, derriba todo argumento humano, Padre bendito, todo conocimiento humano, Padre bendito, poderoso Dios. Oh, poderoso Dios, que se ha puesto por encima de ti, poderoso Dios. Quita todo lo que estorba en nuestra vida, Padre bendito, y vuélvenos a formar, alfarero. Señor bendito, tú eres el único, Señor, que nos puede destruir y construir en un momento, poderoso Dios. Conocemos, Señor, tu poder, Señor bendito, y conocemos tu soberanía, amado Dios, y no hay nada, Padre bendito, que se escape de tu presencia, Señor poderoso. Yo te pido, por favor, Señor, que seas tú quien toques el corazón de mis hermanos, Padre, porque es mejor ser humillado en la tierra, Padre, que llegar delante de ti, que no nos reconozcas, Señor. Oh, Señor, derriba todo argumento, Padre bendito. Tú eres santo, Señor poderoso, tú eres digno, Señor. Permítenos a comprender, Señor poderoso, que el proceso nos lleva a la victoria, poderoso Dios. Que el proceso no siempre significa sufrimiento, Señor poderoso, sino transformación en tu palabra, Señor. Tú eres santo, poderoso Dios. Yo te pido que te quitas todo argumento humano, Señor, y que solamente sea glorificado y exaltado tu nombre, Señor. Por favor, Señor, quita tus argumentos, Señor. Quita los simientes que no nos han permitido crecer, Padre bendito, poderoso Dios. Sabemos, Padre, que construimos mal, Señor bendito. Oh, Señor, que hay ruinas en nuestras vidas, Padre, debido a nuestras malas decisiones, Señor. Pero tú, Dios misericordioso, vuelves a tocar a la puerta, Señor. Y tú, Señor poderoso, soberano, eres el único que lo puede hacer nuevamente, Señor. Yo te pido, por favor, Señor, que sea tu palabra, Señor, quien conforte nuestros corazones, Señor, y vuelva a ser ese cimiento, Señor. Vuelva a ser ese cimiento profundo, Señor, y sólido, Señor, para que al procesar, Señor bendito, poderoso Dios, tu Espíritu Santo, nuestros corazones estemos listos delante de ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor bendito, y tu amor en nuestras vidas, Señor.